estamos viendo el sistema metodológico, ¿no? Han hablado de los tres grandes tipos de normas, han hablado de los métodos que siguen cada una de esas normas. Seguramente han mencionado que los tres grandes normas definitivas de nuestra materia, la norma general, que es la norma de conflicto, que sigue un método de elección. O sea, se elige el derecho que nos va a dar la solución del caso. Toda norma jurídica tiene dos miembros. ¿Cuáles son los dos miembros de la norma? ¿Por qué decimos que la norma es Dice antecedente y consecuente, tipo legal o consecuencia jurídica, o sea, descripción de los hechos del caso, solución prevista por el legislador. La norma de conflicto describe los hechos del caso, el caso tiene elementos multinacionales y la consecuencia jurídica me elige el derecho que me va a dar una solución. El método típico es el método de elección. Esa es la norma que estamos viendo o empezamos a ver en sus problemas en esta primera parte del curso. En estas primeras clases de la parte general. Luego tenemos una norma especial, prevé, describe un caso de privilegio multinacional del tipo, y la consecuencia jurídica nos da una solución de fondo. Sigue el método de creación. Crea una norma especialmente adaptada para el caso. El tercer tipo de normas son las normas de autoelección o autolimitación, las cuales el legislador autoelige el propio derecho para solucionar casos. No elige un derecho extranjero, quiere que ese caso se solucione por nuestro derecho, pero no nos da la solución. Nos indica que nuestro derecho lo va a solucionar. O sea que la solución también es indirecta, pero no es neutral como en la norma de conflicto, sino que autoelige siempre el propio derecho. Estas son las normas de policía o de autoelección, siguen el método de autoelección o de autolimitación, son las normas internacionalmente imperativas, ahora el código las prevé expresamente. O sea, tres tipos principales de normas, tres métodos principales. Pero además hay dos métodos auxiliares. Dos métodos que el derecho comparado le presta al derecho internacional privado, que juegan con todos los otros métodos. El método de análisis, primera etapa del método comparativo, y el método comparativo de comparación. ¿Vieron los métodos? Sí, lo veo. Bueno, entonces, la primera etapa para acercarnos a un caso de la materia, un caso de equivalente internacional y poder solucionarlo, la primera aproximación nos da este método de análisis. Lo primero que tenemos que hacer para solucionar un caso de nuestra materia es entenderlo. El método de análisis nos ayuda a entender. Ustedes están frente a un caso multinacional y tratan de identificar qué tipo de caso es. ¿Para qué quieren identificar qué tipo de caso es? Yo les digo, un señor, NN, muerto en Suazilandia, deja bienes en la Argentina. ¿Qué tipo de caso tengo? Identifiquen qué tipo de caso tengo, qué problema tengo delante de mí. Primero determinar si es un caso privatista, Bueno, es un señor muerto en Suazilandia que deja bienes en la Argentina. ¿Es un caso multinacional? sí. ¿Y qué tipo de caso es? ¿Qué problema tiene? ¿Problema? Sucesorio. ¿Cómo hicieron para pensar que es un problema sucesorio? Era atención a casos que hay bienes de por medio. Y mencionamos además Una persona fallecida. que falleció, o sea, la muerte de una persona física con bienes. ¿Ustedes se aproximaron al caso para contestar eso?
con las categorías que conocen. ¿Qué son las categorías? Son los grandes institutos, los grandes tipos de problemas que han estudiado en nuestro derecho privado, en el derecho privado propio. Ustedes se aproximan al caso multinacional con lo que saben. ¿Qué es lo que saben? ¿Lo que aprendieron? ¿Qué vas a No, que hacer? murió y que tiene. Bueno, Pero eso ya te ya lo lo habíamos contaron, dicho. ¿no? Eso te lo contaron, pero el problema acá es entender, o yo quiero entender qué tipo de caso tengo adelante, ¿para qué? ¿Para encontrar qué? La solución del caso. ¿Y la solución quién me la va a dar? ¿De dónde la voy a sacar? Puede ser De la Lex Fori, o sea, quiere decir de mi derecho, quiere decir usted, Lex Fori es la ley de mi pueblo. O sea, yo quiero solucionar el caso y la solución la voy a sacar de mi Lex Fori, dice usted, de mi derecho. Hasta ahí estamos. Ahora, ¿quiere decir que la solución que le voy a dar al caso es la de mi derecho? No, porque yo sé que es un caso multinacional, es un caso de derecho internacional privado. Yo lo que busco es cuál es la norma de mi derecho que capta ese tipo de casos y la soluciona. La norma de mi derecho que capta ese tipo de casos y la soluciona. Para llegar a responder esta pregunta, que en el derecho interno uno ni la piensa, no vas a entender que se conoce su derecho interno. En el derecho internacional privado hay que razonar, seguir ciertos pasos de razonamiento. Lo primero es identificar el tipo de problema. O sea, me acerco al caso con lo que yo sé. Trato de entenderlo con lo que sé. Con las categorías del derecho privado propio. ¿Ya? Con ese armazón que tengo en mi cabeza, esas son las categorías jurídicas, los grandes institutos del derecho que aprendí, que tengo en mi cabeza, un cajoncito, contratos, sucesiones, responsabilidad civil, contratos laborales, categorías de problemas. Dentro de esos problemas hay subproblemas. Matrimonio. Dentro del matrimonio, validez del matrimonio, efectos patrimoniales del matrimonio, efectos personales del matrimonio, disolución. Categorías de problemas que ustedes han estudiado en el derecho privado propio. Cuando ustedes ven el caso, tratan de identificar con lo que saben qué tipo de caso tienen. ¿Hasta ahí estamos? Yo puedo tener un problema solo en mi caso, puedo tener varios. Entonces, el método de análisis consiste en dividir el caso, si tengo varios problemas, dividir el caso en su mejor estudio, para su mejor estudio y solución, aplicando las categorías del derecho privado. Si yo les digo que este señor, muerto en Suazilandia, dejó bien con la Argentina y tenía un matrimonio realizado en Monrovia y un hijo adoptivo con una adopción en Italia, ¿qué problema? ¿Qué tengo en mi caso? No, jurisdicciones no estamos en juicio, estamos en el problema de fondo. ¿Qué tengo? Un problema sucesorio, ¿no? El señor dejó bienes, pero además dejó bienes, pero tengo otros problemas. ¿Qué derecho voy a aplicar? Porque quiero saber quiénes son los herederos. ¿Quiénes son los herederos? Dejó aparentemente alguien que dice que es la esposa, que se casó en Monrovia, y otro que dice que es el hijo adoptivo, con una adopción que está en Italia. Entonces yo tengo un problema con otros problemas adentro, una sucesión, una adopción, un matrimonio, y yo tengo que hilvanar esos problemas. Por lo pronto, identificar los problemas. ¿Hasta ahí estamos? Eso es el método de análisis. Hasta ahora, lo único que hago es identificar qué problemas tengo dentro del caso. Divido el caso como si fuera un pan y lo cortara en pedazos, identificando los problemas que
identifico con las categorías del derecho privado propio. ¿Con qué finalidad? Ver cómo ordeno esos problemas y encontrar las normas que me lo van a solucionar. ¿Sí? Hasta ahí, primera aproximación. Analizo el caso con las categorías de análisis del derecho privado propio. A veces, las categorías de análisis no me son útiles. Porque resulta que la institución, el caso, no encuadra las categorías que yo conozco. Suponga que el cliente que entra por la puerta le dice, mire, yo tengo acá un mortgage, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que tiene esta persona en sus manos? ¿Qué es el mortgage? Identifiquen categorías del derecho privado propio. ¿Qué es? ¿Lo conocen? ¿Lo estudiaron? No. En categorías del derecho privado propio me sirve. A lo mejor me suena algo más. Puede ser un trust. Ustedes algo les suena, ¿verdad? ¿Saben qué es? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ensanchar mi categoría de análisis. Porque el derecho privado propio no me alcanza. Tengo que ir a los derechos conectados al caso. Este mortgage es de Londres. Ya por lo pronto sé que es en inglés. Puedo agarrar Black's Law Dictionary, que es un diccionario inglés, español, jurídico, y ver qué es el mortgage. Puedo tratar de ir al derecho inglés y ver mortgage en el derecho inglés qué es. Y allí me voy a enterar que es un derecho de garantía. Yo no lo conozco, pero en mi derecho tengo un instituto equivalente a este, que funciona como este. O, por ejemplo, tienen una kafala del derecho mencionable. ¿Qué es la kafala? No sé cómo la pasada. Similar a la adopción, dijo la profesora. Similar, pero no igual. Otros dicen es un derecho de tutela personal. ¿Qué tengo que hacer? Ir a mi derecho y buscar el equivalente funcional. ¿Cuál es el instituto, la categoría jurídica de mi derecho que puede comprender ese problema de una categoría desconocida del derecho extranjero? Esto en una primer paso. ¿Para qué? ¿Qué estoy buscando yo? Vuelvo a lo que dijimos hace un rato. Comprender el caso. ¿Para qué? ¿Para encontrar qué? La solución. ¿Y la solución qué me la va a dar? El derecho nuestro. ¿Y dónde voy a encontrar la solución en el derecho nuestro? ¿En qué parte de mi derecho? ¿Eh? En nuestro derecho internacional privado. Ah, bueno, a alguien le funcionó el pirógrafo. En el derecho internacional privado, porque este es un caso de derecho internacional privado. Entonces, ¿a qué parte de mi derecho voy a ir? A buscar la norma. Código Civil, Comercial, sección, título cuarto del libro sexto, capítulos 1, parte general, 2, jurisdicción, 3, institutos de la parte especial. Y voy a tratar de encontrar la norma que se me aplica a la sucesión y que me dice qué derecho me va a solucionar el caso. Por ejemplo, sucesiones. Voy, busco la sección, sucesiones, derecho internacional privado, sucesiones, 2006, 44. La sucesión en la persona física, mortis causa, último domicilio del causante. Mi ley me está diciendo qué derecho me va a solucionar el caso. Encontré la norma. Yo creo que encontré la norma. Con la categoría que yo tengo, entiendo que esto es una sucesión. ¿Dónde había muerto este hombre? Suiza, algo así. No, Suazilandia.
¿Alguien sabe dónde No. queda Suazilandia? No. La mayoría de Sudáfrica. Ah, está, más o menos. No es Sudáfrica, es Eswatini hoy. Está en la costa africana, el este de la costa africana. Bueno. Yo me quedo tan seguro de que mi calificación Lex Fori estaba bien. Por las dudas, digo, ¿cuál es el derecho conectado según mi norma de conflicto para darme la solución? ¿Cuál era? El 2006-44. ¿A qué derecho me mandaba para resolver las sucesiones? Se los acabo de decir. El último domicilio del causante. ¿A cuál derecho? ¿A cuál derecho la norma la remitió? Al último Al derecho extranjero. ¿A cuál? Del país de fallecimiento. El último, el contacto, el derecho elegido por la norma es el último domicilio del causante. Entonces ese es el derecho conectado según mi norma de conflicto. ¿Hasta ahí todos me entienden más o menos o no entienden nada? Entonces, voy al derecho del último domicilio del causante y para estar seguro de si esto es una sucesión, me fijo si una persona física muerta en Suazilandia es para Suazilandia un problema sucesorio. Supongamos que me dice que sí. Entonces yo digo, bueno, mi calificación Lex Fori se confirmó. Este es un problema sucesorio como yo entendí que era. Esto es fácil porque es una sucesión, ¿no? Realmente las personas se mueren en todas partes del mundo y existe el derecho sucesorio. Se me confirmó la calificación. Si la calificación es desconocida, voy a mi derecho y digo, bueno, a ver, equivalente funcional. ¿Qué norma me puede servir? Una norma sobre hipotecas me puede servir para tratar de encontrar el derecho aplicable a un derecho real de garantía, ¿no? La ley del lugar de situación, la ley del lugar de registro, si era un derecho registrable. Veremos qué características tiene este instituto. A veces yo no estoy totalmente perdido sobre qué es el Instituto del Derecho Extranjero, pero dudo. Si entra un cliente y le dice, mire, yo me casé en Malta, tengo bienes en la Argentina, pero mi marido se murió en Francia y me dijeron que tengo derecho al usufructo sobre el cuarto de los bienes de mi marido. ¿Es cierto? ¿De qué les está hablando? ¿Qué tipo de problema puedo tener delante mío? El marido se murió, podría ser una sucesión. Derecho patrimonial. Parece que tiene bienes, pero patrimonial ¿de qué tipo? ¿Por qué real? Porque afecta a un bien inmueble. No sabemos si hay un inmueble. Ah, ok. No, porque decía el usufructo de algo. De los bienes del marido. Y bueno, ese dinero, ese usufructo es patrimonial. Patrimonial es. ¿Qué tipo de problema? Patrimonial. El patrimonial es la mitad de los problemas. Uno pensó, es un problema Personal. sucesorio. Personal. ¿De qué tipo de problema personal patrimonial? Tiene el usufructo sobre el cuarto de los bienes del marido. Herencia sucesorio. El marido se murió. ¿La muerte qué provoca?
además de la apertura de la sucesión? ¿La disolución de qué? De la sociedad conyugal. Y entonces puede ser un problema de qué tipo. De bienes gananciales. No sabemos si gananciales o qué. De régimen de bienes del matrimonio. Porque ustedes dieron sucesiones, vieron matrimonio, vieron La disolución. y oyeron hablar del usufructo sobre el cuarto de los bienes del marido. No, porque no existe acá. ¿Qué tipo de problema? ¿Dónde lo encuadro? ¿Es un problema sucesorio o es un problema de régimen de bienes del matrimonio? O esto de usufructo. ¿Podría ser un problema de qué tipo? De derechos reales, ¿no? El usufructo es un derecho real. Entonces, ¿ustedes saben bien de qué estamos hablando? Les suena por todos lados, pero no saben bien de qué se trata. Entonces, como no sé de qué se trata, no sé qué norma tengo que aplicar, ensancho mi categoría de análisis con los derechos conectados. A ver, ¿cuáles son los derechos conectados? El derecho, esta persona se casó en, ¿dónde? En Malta. En Malta. Dejó bienes el marido en, no, ¿Francia? en Francia. Último domicilio del causante. Dejó bienes en Francia, pero se había muerto en Francia o en Argentina, no me acuerdo. Bueno, o en Francia. O bienes en la Argentina y en Francia. No me acuerdo cómo era el ejemplo. Ensancho con los derechos conectados al caso. Y busco, a ver, el usufructo sobre el cuarto de los bienes del marido está en alguno de esos derechos. En el derecho sucesorio argentino no está. Derecho sucesorio francés no está. Régimen de bienes en Argentina no está. En Francia no está. Pero estos se casaron ¿dónde? En Malta. Y el régimen de bienes del matrimonio se rige por el primer domicilio conyugal. En Malta. Y este acá que en Malta sí aparece el usufructo sobre el cuarto de los bienes del marido. Es decir, tengo siempre que ensanchar las categorías de análisis para tratar de encontrar la norma. Ahora, una vez que encuentro la norma, lo que tengo que ver es si realmente esta categoría de análisis y esta norma realmente se corresponde con los hechos del caso. Si mi intuición era cierta. Vamos a ver otro ejemplo. Entra por la puerta una señora y les dice, mire, yo quiero demandar en la Argentina, porque el demandado está en Argentina, el cumplimiento de este instrumento. Ustedes lo leen y ven que es una disposición de bienes a título gratuito. Donante, donatario. Y ustedes dicen, ¿qué es esto? ¿Qué es? Si es una disposición de bienes a título gratuito. ¿Qué le viene a la cabeza? Una donación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tratar de encontrar qué. La norma en materia de donaciones. ¿A dónde voy? ¿Al código? ¿Qué código? Civil y comercial. ¿Qué busco en el código civil y comercial? Contrato de donación. Busco contrato de donación, no está. Porque en materia de derecho internacional privado tengo regulados los contratos en la sección 11, pero no tengo regulados los contratos en particular, salvo el contrato de consumo. Entonces, tengo los contratos en particular con los problemas, las grandes categorías de problemas en materia de contratos. ¿Cuáles son los grandes problemas en materia de contratos?
Bueno, Compraventa internacional de mercaderías. en materia de contratos de donación te estoy hablando. Perdón. Bueno, vayamos de vuelta a nuestro contrato de donación. ¿Es una donación? Sí. ¿Qué dice el artículo en nuestra categoría Lex Fori? El artículo 1642 en materia de donación. ¿Qué es la donación? 1542. Búsquelo. ¿Qué es la donación? No les pido que lo sepan de memoria, pero... Cuando una parte se obliga a transferir gratuitamente una cosa a otra y esta lo acepta. O sea que para que haya contrato de donación, ¿qué tiene que haber? ¿Cuál? La que te obliga a dar la cosa. Y la otra, Que la recibe. o sea, ¿cuándo se formaliza el contrato? Con la aceptación. Con la aceptación, ¿no? Tiene que haber un donante que se obliga a entregar la cosa gratuitamente y el otro que lo acepta. Ustedes miran esto y dicen, bueno, acá está a título gratuito y además tiene que haber una aceptación, pero la aceptación no está. Entonces, dice, bueno, ¿qué hago con este contrato? Le dice su cliente, con este instrumento que usted dice que es una donación. Bueno, mire, es una donación, pero tiene un problema. Le falta la aceptación. ¿Está aceptada esta donación? Ah, no sé, le dice yo. Esto está... Me dijeron, es una donación hecha en Suazilandia, lugar de cumplimiento Monrovia, y el que tiene que cumplir está en la Argentina. Entonces, estamos demandando en la Argentina o quiere demandar en la Argentina. ¿Qué tipo de problema es en el contrato de donación la aceptación? Bueno, queda perfeccionado sin la aceptación. Entonces, ¿qué tipo de problema es? Problema de fondo. De fondo, ¿no? O problema sustancial. Hace al consentimiento, es un problema de fondo. Entonces yo que no tengo el contrato de donación en el Código Civil y Comercial, me voy a contratos internacionales, que sí lo tengo, y busco una norma sobre qué. O sobre qué tipo de problemas. Grandes, ¿se acuerdan? La norma de conflicto son grandes categorías de problemas. Normas generales que captan problemas similares en el derecho comparado. O sea, efectos patrimoniales del matrimonio, efectos personales, validez, naturaleza y obligaciones del contrato. Esos son, ¿qué tipo de problemas? Validez, naturaleza y obligaciones del contrato. Lo que hace al Sustanciales. Hacen la validez del contrato. Mi problema es un problema sustancial, de validez del contrato, ¿sí o no? Sí. Entonces yo voy a buscar una norma que capte problemas de validez del contrato, porque yo sé que lo que a mí me preocupa, que es que esta donación no tiene aceptación, es un problema de validez de contrato. Y yo, en mi derecho, calificación Lex Fori, entonces yo quiero saber si realmente es así. Y si es así, ¿cuál es el derecho que rige este contrato? Si es correcto lo que yo estoy pensando. Porque esto me lleva a decirle a esta señora, mire, su donación no es válida. Porque le falta un requisito sustancial del consentimiento. ¿Qué derecho me va a decir si este es un problema sustancial del contrato que tengo delante, de donación? ¿Cuál es esa norma del Código Civil y Comercial en materia de contratos que trata los problemas sustanciales? Una que me dice la validez, naturaleza y obligaciones del contrato se rige, ¿por qué derecho? Es el 2652. De fondo, derecho a aplicar el efecto de dirección de las partes. 2652. ¿Qué dice? Validez, naturaleza
Interesante por la parte del derecho aplicable, el concepto rige por leyes y usos del país del lugar de cumplimiento. Respecto a la validez, naturaleza y obligaciones del contrato. Validez, naturaleza y obligaciones del contrato. Los contratos, los problemas sustanciales en materia de contratos se rigen por la ley del lugar la ley del lugar de cumplimiento. Entonces yo me acerco al problema, la aceptación en la donación, con la calificación lex fori. Para mí, ¿qué tipo de problema es la aceptación? En mi derecho, ¿qué tipo de problema es? Sustancial, es un problema de fondo. Entonces yo me acerqué con mi calificación lex fori, dije, es un problema de fondo, busqué la norma, que mi derecho rige los problemas de fondo en materia de contratos. ¿Todos estamos hasta ahí? Sí. ¿Cuál era esa norma? El 2152. 2006 652. El artículo es un problema de fondo, entonces se aplica el 2006-52 en materia de contratos. ¿Y cuál era el derecho aplicable? El del lugar de cumplimiento de la calificación. Bueno, entonces me dijeron que calificaba con la Lex Fori, categorías de la Lex Fori, digo, aceptación de la donación, un problema de fondo, calificación Lex Fori, ¿cuál es la norma aplicable? 2006-52, ley del lugar de cumplimiento. Ahora, ¿qué tenía que hacer? Segundo paso. Para estar seguros, porque acá no estoy seguro. Ustedes le dicen, esto es un problema de fondo, le falta la donación, a la aceptación esto no es válido, y su cliente se los queda mirando y dice, ¿usted sabe lo que me está diciendo? Esto es una donación hecha en Suazilandia, para cumplirse en Monrovia. ¿A qué derechos tengo que ir yo para ampliar mi calificación, ensanchar mi calificación Lex Fori? ¿Se acuerdan lo que les dije? Ensanchábamos la calificación Lex Fori para ver si estábamos seguros. ¿Cuál era el lugar de cumplimiento? Iba a ser. Lo que dijiste. Monrovia. ¿Saben dónde queda Monrovia? Bueno, esta sí es el nombre actual, es una ciudad de Liberia, costa oeste del África. Bueno, voy a Monrovia, lugar de cumplimiento. Pregunto, las donaciones en Monrovia ¿requieren la aceptación? ¿Qué me puede decir el derecho de Monrovia? Bueno, díganme sí o no. Vamos a suponer que sí. Que la requiere. O sea, entonces para Monrovia, ¿qué tipo de problema es? Sustancial, de fondo, ¿no? O sea, yo ensanché mi calificación Lex Fori con la del lugar de cumplimiento, ¿y qué pasó? Coincide, se me confirmó. Pero ustedes le dicen, mire, esta calificación, a esta aceptación, a esta donación le falta la aceptación. Es un requisito de fondo. Y la cliente le mira y le dice, mire, esta donación fue hecha en Suazilandia y a mí me dijeron que estaba perfectamente hecha. O sea, ¿a ustedes están tan seguros de que esto es así como nosotros decimos y como creemos? ¿No les agarra una duda que sería mejor estar seguros? Porque la van a mandar a su casa a la señora con la donación bajo el brazo. ¿Y habría que ver las leyes aplicables del otro lugar? ¿Cuál era? ¿Suazilandia? Usted ensancharía con otra calificación. Claro, donde fue que se hizo el contrato. O sea, para decir dónde se hizo es porque usted está pensando que es un problema de qué tipo Quizás también lo mismo de fondo, quizás en ese lugar, en Suazilandia, dijimos el primero. Pero que esa no es la ley aplicable al fondo. Lugar de cumplimiento. Es donde se hizo, donde se celebró, Pero quizás ahí. pero no sé. donde se celebró. Sí, por eso. O Quizás sea, en donde se celebró no es necesaria la aceptación. ¿Qué tipo de problema puede ser donde se celebró?
O sea, sería considerar la donación como, la aceptación como qué tipo de problema. No sustancial sería desarrollo. ¿Y cuál sería no sustancial? No estaban diciendo Que que. si no es sustancial, sería un problema de forma. Sí. Yo le estaría haciendo un problema por una cuestión de forma a la mujer. Estaría tomando como sustancial un problema que es formal. Le falta la forma de la aceptación, pero la aceptación no es un problema sustancial, es un problema formal. ¿Entienden? Y si el problema es formal, ¿cuál es el derecho que rige la forma de los contratos? Los contratos tienen problemas de forma y problemas de fondo, ¿no? Sustanciales y formales. Los sustanciales se rigen por la ley del lugar de cumplimiento. Los de forma se rigen por el artículo 2649. Lugar de celebración. Formas y solemnidades. Sí, léalo. Las formas y solemnidades de los actos jurídicos, su validez o identidad y la necesidad de publicidad se juzgan por las leyes y usos del lugar en los actos si se hubieran celebrado, realizado u otorgado. O sea, el derecho conectado, ¿cuál es en este caso? El lugar de celebración. Entonces, para estar seguros de qué es la aceptación, si acá hay que exigir aceptación o no, ustedes se ensancharían con el otro derecho conectado al caso. Uno es donde se va a cumplir y el otro es donde se celebró. ¿Y quién me puede decir de la aceptación en la donación el otro derecho conectado que es el del lugar de celebración? Puede ser que se necesita o no. Bueno, dígame una de las dos cosas. Supongamos que acá, anterior que dijimos que sí se necesita. Ahí dice fondo. Supongamos que acá no se necesita la aceptación. O sea que para... Sería un problema de forma. Estaba bien hecho porque ahí es un problema de forma y no se necesita la aceptación. ¿Sí? Cuando ensanché, ¿qué pasó entonces? Encontramos la solución. ¿Cuál? ¿Cuál es la solución? La solución más justa. No sabemos si es la solución más justa. Para la mujer no es la solución más justa. Cuando yo ensanché mi calificación Lex Fori, en un caso se me confirmó y en el otro no. ¿Qué otras posibilidades de ensanchamiento podría tener yo? De vuelta, ¿cómo califico el problema? Calificación Lex Fori. ¿Qué es la aceptación para la Lex Fori? Un problema de fondo. Si es de fondo, busco la norma. ¿Cuál es la norma? 2652. Y bueno, dice sobre la perfeccionamiento de los conductos de introducción que se rigen por la ley. No, eso está ausente, no estamos ausentes. Vaya Habla arriba. cuando habla de hacer No. El lugar de cumplimiento. el lugar de cumplimiento. Validez, naturaleza y obligaciones se rigen por la ley del lugar de cumplimiento. Esto no juzga que esté ausente. Bueno, entonces, lugar de cumplimiento. De vuelta, lo tengo al derecho de Monrovia. ¿Qué me puede decir el derecho de Monrovia? Dijimos que termina con el porque lo consideramos problema sustancial que no tenga. O sea, de fondo, y usted quiere de vuelta que me diga que es de fondo. Para seguir con el ejemplo. Bueno, es que estamos ensanchando. Hay que ver qué dice la ley de ese país. Bueno, por eso le digo, si me va a decir lo mismo, estamos en el primer ejemplo. Estamos buscando nuevas posibilidades de ensanchamiento, ¿entiende? Usted de vuelta ensancha y encuentra que es de fondo. De vuelta el mismo problema. La mujer le dice, mire, usted no estudió bien el asunto. De vuelta. Puede pasar que haya sido un acuerdo de palabra y que ahí se exija que tenga la forma escrita o que tenga ciertos reconocimientos. No es un acuerdo de palabra, estamos buscando el derecho Pero si fuese aplicable. un conflicto de forma, digo. No es. Ok. Usted no está Me fui por otro lado. No, sí.
estamos viendo las posibilidades de ensanchamiento. Esta fue una posibilidad. Ensayemos otra posibilidad de ensanchamiento para saber cómo calificamos al final. Para que sea otra, ahí podríamos poner en vez de fondo de forma, para que cambie. Si acá le pone de forma, no cambia. Es No, lo no, mismo. ahí no, donde pusimos ahí, acá. No, ponga esto. Si no, Acá que directamente podría que poner. el lugar Y de vuelta de fondo, porque arriba ya dice de forma. Bueno, que el lugar de. El lugar. El derecho de Suazilandia también me dijera que es de fondo. Entonces resulta que ensancho mi calificación. El derecho del lugar de cumplimiento, Monroe me dice que es de fondo, y el derecho del lugar de celebración también me dice que es de fondo. Se me confirmó en las dos veces. Otra posibilidad de ensanchamiento. De vuelta. Y 4 posibilidades de ensanchamiento. Mi calificación de Exfoli me dice que es de fondo. ¿A qué derecho me considero remitido? Al del lugar de cumplimiento. ¿Qué me puede decir el lugar de cumplimiento? ¿Qué es? De forma. No coincide con la mía, entonces me dice que es de forma. Si me dice que es de forma, ahí, de vuelta yo digo, bueno, a ver, si es de forma, voy a mi derecho y pregunto, si el problema es de forma, ¿cuál es el derecho aplicable? Porque esta vez me está diciendo, el lugar de cumplimiento me está diciendo que es de forma. Ahí no me surge la duda a mí, me lo dicen ellos. Entonces digo, bueno, pero entonces por ahí me estoy equivocando. Vuelvo a mi derecho y digo, bueno, a ver, si el problema es de forma, ¿cuál es la norma aplicable? ¿Y cuál es? 2049. 49. ¿Qué derecho se aplica? De lugar de celebración. ¿Y dónde estaba celebrado? Suazilandia. ¿Y qué me puede decir el derecho de Suazilandia? Podría decir, por ejemplo, Que ahí no se necesita aceptación. O sea, que de forma. es de forma también. Cuarta posibilidad de ensanchamiento. ¿Cómo sería? En el lugar de cumplimiento de forma y de celebración de forma. Lugar de cumplimiento Forma. de forma y lugar de celebración De forma. serían las 4 posibilidades, ¿no? Ahora yo voy a numerar los casos. Este sería el primero, este sería el segundo, este sería el tercero y este sería el cuarto. Cuando yo ensanché en el caso 1, ¿qué pasó? Dudé entre si estoy en un problema de forma o estoy en un problema de fondo y quiero estar seguro. Ensancho con las categorías de los derechos conectados. Tengo una duda. No sé qué norma tengo que aplicar. Esa duda se llama duda de subsunción. Subsumir es poner una cosa dentro de otra, ¿no? Duda de subsunción. Dudo en qué norma poner el caso. Dudo si aplicar la ley del lugar de cumplimiento o la ley del lugar de celebración. Esta es mi duda. La duda de subsunción. Este es el problema más complejo que tiene el derecho internacional privado. Hay que entender de qué estamos hablando. Hacer un esfuerzo por entender, darnos cuenta de qué estamos hablando. ¿Todos entendieron más o menos el planteo? ¿De qué estamos buscando? Estamos buscando la calificación, la definición del problema. Calificar es definir. ¿Definir qué? Los conceptos de la norma. ¿Qué tipo de problema tengo? Lo primero que yo defino son los conceptos del tipo legal. O sea, mi problema, el caso de mi problema. Mi problema es un problema de donación. Entiendo yo con mi categorización de exfono. Y tengo un problema concreto que es que no tengo aceptación en esta donación. ¿Qué hago? Trato
encontrar cuál es la norma aplicable. ¿Es un problema de fondo, como me dice mi Lex Fori, calificación Lex Fori, o es un problema de forma, como podría ser otra alternativa, como me dijo en algún caso la ley del lugar de cumplimiento? En este caso, en el caso 1, cuando yo ensanché mi calificación con los posibles derechos conectados, ¿cuál fue el resultado de mi ensanchamiento? Coincidía, se confirmaba en todos los casos. Se confirmaba en todos los casos. Entonces yo ahí puedo decir, no, la aceptación en la donación es un problema sustancial, de fondo. El derecho aplicable es la ley del lugar de cumplimiento. Voy al derecho de Monrovia y resuelvo esta donación como lo resuelve el derecho de Monrovia. Y señora, era un requisito sustancial y a su donación le falta la aceptación, que puede ser expresa o tácita, pero bueno, acá parece que tampoco era tácita, ¿no? Entonces acá califico el problema como de fondo. ¿Por qué? Porque las calificaciones coincidentes de mi derecho conectado me llevaron a eso. Miren el caso 2. ¿Qué pasó cuando yo ensanché? Se confirma recién en el lugar de celebración. ¿Qué pasó cuando yo ensanché? No hay coincidencia. No coincide en ningún derecho. ¿No coinciden con cuál? Con el derecho. ¿No coinciden con qué? Con la lectura. Con la calificación Lex Fori. Pero los derechos conectados coinciden entre sí. Ahora yo pregunto, porque los dos, tanto Monrovia como Suazilandia, me dicen que el problema es un problema de forma. Ahora, los derechos conectados de manera decisiva en este caso, ¿son el derecho argentino? Porque el lugar de celebración está en la Argentina. ¿El lugar de cumplimiento está en la Argentina? ¿Quién está en la Argentina? La señora. La señora por lo pronto, y el demandado en todo caso. Pero los derechos conectados de manera sustancial al contrato, lugar de celebración, lugar de cumplimiento no están en la Argentina. Entonces los derechos conectados de manera sustancial al caso no son nuestro derecho. Cuando yo ensancho la calificación Lex Fori, ¿qué me encuentro entonces? ¿Cómo tendría que calificar el caso en este supuesto? ¿Como de fondo o como de forma el problema de la falta de la aceptación de la donación? Como de forma. O sea, tendría que decir es un problema formal. Por ende es un problema subsanable, no es un problema sustancial. Califico el problema como de forma porque los derechos conectados de manera decisiva con el caso coinciden entre sí, con una calificación diferente a la mía, pero el mío no es un derecho sustancial conectado al caso, ninguno de los dos casos. ¿Entienden? Entonces, bueno, acá me aparto de la calificación Lex Fori, porque la calificación coincidente de los derechos conectados al caso me lleva a otra conclusión, que es un problema formal y no un problema sustancial. ¿Me siguen? La mitad no sabe que estoy hablando, ¿no? A ver, piensen en el caso 3 y 4. ¿Quién me describe qué pasa en eso? Son iguales pero a la inversa. Cuando ensanché mi calificación Lex Fori, ¿qué pasó? En uno, el lugar de cumplimiento, hay una coincidencia, se confirma, y en el otro no. En el caso se confirma y en el otro no. En el caso 3 se confirma el primero y no el segundo. Y en el 4 Al revés. se confirma el segundo pero no el primero.
En los dos casos, uno de los derechos conectados coincide con cuál. Con la clasificación Con la calificación Lexfori. Entonces acá tengo un equilibrabilismo. ¿Problema de forma o es de fondo? en el lugar de cumplimiento. Este no tiene, esta alternativa no tiene una solución cierta. No es la verdad revelada la solución. Vamos 50 y 50. Pero podemos conceder una pesita mayor a la calificación que coincide con la Lexfori para resolver ese equiprobabilismo y decir, bueno, opto por la calificación que coincide con mi calificación Lexfori. O sea que los derechos conectados discrepan entre sí, pero yo prefiero hacer lo que mi norma dice, que es un problema sustancial. Entonces, califico el problema como de fondo y aplico la ley del lugar de cumplimiento. Voy a Monrovia y aplico la ley del lugar de cumplimiento. Monrovia lo calificaba como yo. Pero acá voy a la ley del lugar de cumplimiento, que es Monrovia, y encuentro que ahí es de forma. Y sigo a la ley del lugar de cumplimiento. ¿Me entienden? Hago lo que dice el derecho de Monrovia. Pero sigo mi calificación Lexfori. Voy a la ley del lugar de cumplimiento y hago lo que el país del lugar de cumplimiento me dice. ¿Se entiende? Y resuelvo así la duda de subsunción. Pero el cuarto sería fondo o forma. Fondo. Porque siempre usted pone la pesita en la calificación Lexfori y califica como la calificación Lexfori. ¿Podría haber alguna razón de justicia que a usted lo llevara a apartarse de esta solución? Porque esta es una mejor solución. El problema de las calificaciones, entender de qué estamos hablando, es un problema complejo. Lo descubrieron dos autores, uno francés y uno alemán, Etienne Bartin y Franz K., 1891-1897. Bartin decía que este es un problema insoluble, no le podemos dar una respuesta cierta. Bartin decía, califiquemos siempre por la calificación de Lexfori. Kant decía más o menos lo mismo, pero ¿cómo llegó al problema de calificación? Dice, hablo de domicilio. El domicilio en un país quiere decir otra cosa, en un país quiere decir una cosa, en otro país quiere decir otra. Entonces, ¿qué sistema define? ¿Quién me dice lo que la norma quiere decir y cuáles son los problemas que están adentro de la norma? Barthelme decía, la norma la hace el legislador, así que definimos como define el legislador. Todo la Lexfori. Pero si hacemos todo a la Lexfori, resulta que estamos tratando institutos y problemas que se generan en países extranjeros, forzándolos con un molde de nuestro derecho, que a lo mejor no responde a la realidad de ese caso. Entonces, por eso hay que tratar de acercarse al caso y entenderlo. A veces este problema lo tenemos solucionado, porque los conceptos, definir los conceptos de la norma, saber si cuando hablo de aceptación en la donación estoy hablando de un problema sustancial o un problema formal, cuando hablo de sucesión estoy hablando de una sucesión mortis causa en todos los casos. Definir los conceptos de la norma y saber qué problemas del derecho extranjero están dentro de esta norma me exige un problema de preguntarme qué derecho me define los conceptos de la norma. Cuando estamos en un problema de tipo legal y son los hechos están comunicados por los distintos estados nacionales, por eso yo tengo que ensanchar con los otros derechos conectados al caso para tratar de entender los hechos. Por eso el tipo legal es complejo en la calificación.
me obliga a este tipo de razonamiento, tratar de ensanchar mi categoría lectora, ver lo que dicen los otros derechos conectados que este problema es. Pero ¿cuáles son los derechos conectados? Lo que mi legislador me dice que están conectados. Lo que mi legislador me dice, este problema es sustancial, vaya al derecho del país del lugar de cumplimiento. Si este problema es de forma, tiene que ir al derecho del lugar de celebración. Pero yo tengo que decidir si es de fondo o de forma. ¿Entienden? Primero, a veces el legislador me resuelve el problema. Por ejemplo, hablo de bienes muebles, pero resulta que hay bienes muebles que tienen situación permanente. Y hay otros bienes muebles que el dueño lleva siempre consigo. Entonces, por ejemplo, Vélez decía, los bienes muebles de situación permanente que se conservan sin intención de transportarlos, y en el tipo legal me describe el problema y me lo define. Yo sé de qué estoy hablando. Esos muebles se rigen por la ley del lugar de su situación. En cambio, los bienes muebles inmóviles, decíamos. El tipo legal me lo definía el propio legislador. O me dice, los bienes muebles que se conservan con intención de transportarlos, o para ser trasladados de un lugar a otro, o con la intención de ser vendidos, se rigen por la ley del domicilio del dueño. El dueño los lleva siempre consigo, tiene intención de transportarlos, están destinados a ser vendidos o trasladados de un lugar a otro. Eso se rige por la ley del domicilio del dueño. El propio legislador me describe el problema en el tipo legal y me dice cuál es el derecho. Pero la mayoría de las veces el legislador usa palabras generales, efectos patrimoniales del matrimonio. Yo no sé qué problemas hay dentro de efectos patrimoniales del matrimonio. ¿Cuántos problemas caben allí? Todos los que el derecho comparado me diga que son efectos patrimoniales del matrimonio. Separación de bienes, comunidades gananciales, regímenes mixtos. Entonces, usufructo sobre el cuarto de los bienes del marido. Los términos generales de las normas de conflicto permiten alojar ahí cantidad de problemas distintos. Y yo tengo que saber si estos problemas están o no dentro de mi norma. ¿Entienden? Dentro del tipo de la norma. Es abstracto, es lo más abstracto que van a ver en la materia. Pero tienen que tratar de entender de qué estamos hablando. Vi una vieja película, Hombre mirando al sudeste, que decía, hay que darse cuenta. Cuando se dan cuenta, entienden lo que es el derecho internacional privado. Mientras no se den cuenta, corren el riesgo, porque esta es el tema para aprobar o desaprobar. Cuando están muertos, calificaciones. Si sabe calificaciones, entiende derecho internacional privado. Claro, si los puede explicar, quiere decir que algo entendió. Pero es el problema más difícil que hay. Bueno, después les voy a contar otras maneras cómo se han resuelto el tema, ¿no? Pero cuando el legislador me define, las calificaciones son autónomas, me las da el propio legislador, yo no tengo que interpretar. Cuando la norma de conflicto tiene una fórmula amplia, el legislador no me definió de qué me está hablando, y me dice efectos personales del matrimonio, efectos patrimoniales del matrimonio, la responsabilidad civil, validez, naturaleza y obligaciones del contrato. ¿Qué problemas están ahí adentro? Todos los que son problemas sustanciales. Y yo te voy a decir, ¿este es un problema sustancial o este es un problema de forma? ¿Entienden? Porque no tengo la aceptación de la donación. Yo no sé si es de forma o de fondo. Entonces tengo que definir si en este caso es de fondo o es de forma. Lo pongo en esta norma o lo pongo en esta otra. Duda de subsunción. Una manera de resolver la duda de subsunción es ensanchando, con los derechos conectados al caso, que los saco de la consecuencia jurídica de las normas que yo creo que pueden ser aplicables. Lugar de cumplimiento, lugar de celebración, lugar donde se producen los efectos directos de la relación jurídica de que se trata, una responsabilidad civil. Y allí, con esos derechos, ensancho y continuo mi calificación
o no, y si dudo voy a la otra norma que sería de la aplicación, ensancho, paro, después trato de sacar mi conclusión. Si coincide me quedo tranquilo. Si coinciden los otros entre sí y no con el mío, me tengo que apartar. Y si estamos 50 y 50, y bueno, le pongo más pesa a la mía. Pero tengo cuidado, porque por ahí en una de esas la solución, los hechos del caso me llegan a creer la solución fue peor. O sea que en definitiva, no diremos como Bartolomé, esto es insoluble y entonces arbitrariamente entró la Lex Fori, sino escépticos, pero tratando de buscar la mejor solución. Y esta es una buena fórmula para la mejor solución. ¿Sí? Problema de las calificaciones en el tipo legal. Más difícil que esto no tiene nada. Difícil de entender. ¿Eh? Una vez que lo entendieron, en medio de toda lengua, pues, ahora tengo el problema de las calificaciones en la segunda parte de la norma, que es la consecuencia jurídica. En la norma de conflicto, la consecuencia jurídica que tengo. El punto de conexión, la elección del derecho aplicable, ¿no? Entonces acá el problema es más sencillo, porque ¿quién hizo la norma de conflicto? ¿Quién hace una norma de conflicto en un país? ¿Legislador? El legislador. ¿Y quién elige el derecho que considera más próximo al caso? No, el juez no. El juez aplica la ley. ¿Quién eligió? ¿Quién hace la norma? El mismo, el legislador. El legislador. ¿Quién eligió entonces? El legislador. El legislador. El que eligió el derecho aplicable es el legislador. El legislador dijo, el derecho más conectado para los problemas sustanciales del contrato es el lugar de cumplimiento. El derecho más próximo para solucionar los problemas de forma es la ley del lugar de celebración. ¿Quién eligió? En todos los casos en las normas de conflicto. El legislador. Y si elige el legislador, entonces, ¿cómo voy a definir el punto de conexión? ¿Por qué derecho? ¿Por qué derecho en qué sistema? Dígalo fuerte. O sea, por la Lex. Por la Lex Fori. Por el derecho del legislador, por el nuestro, por la Lex Fori. Nadie discute que el punto de conexión se elige por el derecho de la Lex Fori, el legislador al que pertenece la norma. O sea que los puntos de conexión de las normas de conflicto del derecho argentino se eligen por la Lex Fori, por el derecho argentino. Nosotros decimos que entendemos por lugar de cumplimiento. Nosotros decimos con nuestro derecho que entendemos por lugar de celebración. Los conceptos son más o menos bien determinados. Pueden tener alguna periferia indistinta o puede ser que en el derecho comparado haya distintas interpretaciones para el mismo término. Pero siempre es lo que en nuestro derecho entendemos que se entiende por lugar de cumplimiento, por lugar de celebración. Y fíjense que a veces el propio legislador, como hay varias interpretaciones posibles, incluso dentro del propio derecho, nos define autónomamente qué es un punto de conexión. ¿Qué es un punto de conexión? Por ejemplo, respecto al lugar de cumplimiento. El 2652 define qué es lugar de cumplimiento. Elige el lugar de cumplimiento, pero además lo define. Entonces, el lugar de cumplimiento de los contratos que en ellos no estuviera designado, o sea, ¿cuál es el primer lugar de cumplimiento? Que no resultara de la naturaleza de la obligación, es el domicilio del deudor de la prestación más característica. Entonces pregunto, ¿cuál es el primer lugar de cumplimiento? Repito. El domicilio del deudor. No.
El lugar de cumplimiento de los contratos que en ellos no estuviere designado o no resultare de la naturaleza de la obligación es el domicilio del deudor de la prestación más característica. ¿Cuál es el primer lugar de cumplimiento? No. Les vuelvo a repetir. ¿Dónde está la prestación más característica? No. No. Bien, usen la cabeza, por favor. El lugar de cumplimiento de los contratos que en ellos no estuviere designado. Designado entonces. ¿Cuál es el primer lugar de cumplimiento? La naturaleza de la relación. Donde se designe el contrato. El primero es Donde el contrato, donde esté designado en el contrato. el designado en el contrato. El lugar de cumplimiento que en ellos no estuviere designado. Chao. No está designado. Que no resultare de la naturaleza de la obligación. Tengo que construir la facultad de Derecho en Figueroa Alcorta, acá. ¿Dónde es la naturaleza de la obligación? Tiene un lugar de cumplimiento determinado. Si no resulta del contrato, no resulta de la naturaleza de la obligación, tercera alternativa en cascada o en escalera, domicilio del deudor de la prestación más característica. Me lo dice el propio legislador, porque hay distintas posibilidades de entender el lugar de cumplimiento. Cuando el legislador me lo define, como en este caso, que raramente lo hace, pero a veces lo hace, y sobre todo en las convenciones internacionales de los países, yo digo oferta, en un país es una cosa, en otro país es otra. Entonces, la Convención de Compraventa de Viena, la Conferencia Internacional de Mercadería, me define que es oferta. Nuestro legislador nos define qué es lugar de cumplimiento. Para que no andemos diciendo ver, es el lugar de la prestación más característica, es donde pagué el precio, es donde. No. El designado, naturaleza de la obligación, domicilio del deudor de la prestación más característica. El legislador define calificación autónoma. Hay calificaciones autónomas del tipo legal, como vimos antes, que es los bienes muebles, y hay calificación autónoma de la consecuencia jurídica, del punto de conexión. Pero si el legislador no definió, que es lo que ocurre la mayor parte de las veces, yo tengo que definirlo. Y entonces, como mi legislador es el que eligió, ahí sí defino como mi derecho dice que debemos entender que es lugar de cumplimiento, lugar de celebración, lugar de comisión del hecho ilícito, como lo definimos en nuestro derecho. Como nuestra doctrina y nuestra jurisprudencia dice en nuestro derecho. Si yo definiera el punto de conexión por el derecho elegido, digo, el lugar de cumplimiento está en Monrovia. Si yo definiera el lugar de cumplimiento por el derecho de Monrovia, ¿estaría definiendo mi punto de conexión? ¿Qué punto de conexión estaría definiendo? Con la clasificación de export. Lo estaría haciendo con la calificación lex, Como por ejemplo, o sea, lex causa, por el derecho elegido. Es lo que es lugar de cumplimiento para Monrovia, no para mí. ¿Está? O sea que el punto de conexión solo se puede definir por la calificación de expones, como lo hace el legislador. Ahora, una vez que voy a ese derecho, como allá, lugar de cumplimiento, cuando el lugar de cumplimiento que yo digo es el derecho aplicable, si el problema es de fondo, resulta que voy al país del lugar de cumplimiento y me dice que es de forma, yo fui al país del lugar de cumplimiento. El lugar designado en el contrato, el de la naturaleza, o el domicilio del deudor de la prestación más característica. Bueno, era Monrovia. Monrovia me dice que es de forma. Yo apliqué la ley del lugar de cumplimiento. Luego aplicaré el derecho de Monrovia y diré lo que el derecho de Monrovia hace. Pero para calificar mi punto de conexión, voy a Monrovia, que es el lugar designado en el contrato. ¿Se entiende?
Punto de conexión siempre se define por la lex fori. Entonces, sé cómo calificar el tipo legal, cómo definir los conceptos del tipo legal, cómo definir los conceptos de la consecuencia jurídica, por la lex fori. Ahora, ¿qué me falta definir? Cuando llegué a la consecuencia jurídica, ¿qué encontré? ¿Qué encontré? Sí, el punto de conexión es la consecuencia jurídica. Y cuando voy al derecho elegido, ¿qué encuentro? El derecho aplicable, de fondo. Derecho de Monrovia, en materia de aceptación y lo que me dice, o en materia de donación y lo que me dice. ¿Y cómo interpreto la norma del derecho de Monrovia? Lex causa. Es el derecho al fondo aplicable. Yo puedo interpretar el derecho de Monrovia con mi cabeza de abogado argentino. No, lo tengo que interpretar como los jueces de país. Como lo harían los jueces de aquel país, como lo hacen las personas que aplican el derecho en aquel país. Fíjense que si no es como si hablásemos francés con acento español, o si hablásemos inglés a la Argentina. Si yo interpreto el derecho de Monrovia a la Argentina, ¿estoy interpretando el derecho de Monrovia o estoy inventando una interpretación que Monrovia desconoce? Yo leo una norma y la interpreto como yo entiendo en Argentina que debe leerse esa norma, pero probablemente en ese país la interpreten de otra manera. Entonces, el derecho extranjero, el derecho elegido, lo tengo que aplicar como lo harían los jueces del país al que ese derecho pertenece. Los jueces porque son las personas que interpretan la ley, ¿no? Con el máximo grado asequible de probabilidad. ¿Asequible qué quiere decir? Asequible. Accesible. Como acercándose. Tengo que tratar de acercarme lo más posible a la interpretación que le da un juez de ese país a esa norma. Tengo que usar el derecho como lo usan los jueces de ese país. Esta es lo que se llama la teoría del uso jurídico. Usar el derecho extranjero como lo usan las personas que aplican ese derecho en el país al que ese derecho pertenece. Teoría del uso jurídico. La teoría del uso jurídico aparece en el derecho inglés, mitad del siglo XIX, en el caso Collier contra Rivas. Un juez inglés, el juez Jenner, tenía que aplicar derecho belga a una sucesión. Y entonces el juez Jenner dijo, bueno, yo tengo que aplicar derecho belga como el juez belga lo haría, como si hipotéticamente, idealmente estuviera sentado en el sillón del juez belga. Si fuera un juez belga, ¿qué haría yo en este caso? No quiere decir ni que mando el expediente a Bélgica ni nada por el estilo. Yo me siento en el sillón del juez belga y trato de imaginarme cómo ese juez lo haría. ¿Cómo me lo imagino? No viendo una película, ¿no? Estudio la legislación, estudio la doctrina de ese país, trato de informarme de la jurisprudencia de ese país y sacar una conclusión con todos esos elementos, con el máximo grado asequible de probabilidad. Teoría del uso jurídico. Esta, en el caso del caso Collier contra Rivas, dio lugar a la que se llama en doctrina la Foreign Care Theory.
sea, la teoría del uso jurídico según las cortes del derecho de la corte extranjera, ¿no? La Foreign Care Theory. Uso el derecho con el máximo grado asequible de probabilidad. Entre nosotros, esta teoría del uso jurídico, que ya estaba practicada en el mundo anglosajón, que es donde nace la Foreign Care Theory en la escuela de Yale, la trae Goldschmidt en el año 1935 con su tesis, que era la consecuencia jurídica de la norma de conflicto. Bueno, les cuento entonces, esta Foreign Care Theory pasa a la doctrina en nuestro país y pasa luego a ser recogida en la Convención de Zurich II, Montevideo, la Conferencia Interamericana de Derecho Internacional Privado, en la Convención sobre Normas Generales, Montevideo 1979, donde precisamente habla de que los jueces deben aplicar, imitar la probable sentencia del juez extranjero. Y pasa a nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 2595, inciso A, capítulo primero del título cuarto del libro sexto, donde dice que cuando el derecho es aplicable, el juez establece su contenido. Y está obligado a aplicarlo, establece su contenido, o sea, es derecho extranjero. Tenemos que establecer cuál es el contenido del derecho extranjero. No es derecho vigente, pero tenemos que esforzarnos por tratar de aplicarlo con el máximo grado asequible de probabilidad. Y cuando está establecido el derecho extranjero, estamos obligados a aplicarlo como lo harían los jueces del país al que ese derecho pertenece. O sea que la teoría del uso jurídico está ahora expresamente en el artículo 2595, inciso A. Ahí tienen entonces el problema de las calificaciones en el tipo legal, en la consecuencia jurídica y en el derecho elegido. Calificar es definir. Primer paso, categorización. Divido el caso para su mejor estudio y solución para buscar ¿qué? La norma aplicable al caso. Encuentro la norma, trato de ver si realmente mi problema corresponde a la descripción del tipo de la norma. De acuerdo a la calificación Lex Fori primero, esta norma en mi derecho quiere decir esto, pero en todos los derechos conectados quiere decir lo mismo. Ensancho la calificación Lex Fori con los derechos conectados. ¿De dónde saco los derechos conectados? De la consecuencia jurídica de la misma norma de conflicto. Puedo dudar entre más de una norma de conflicto. Ensancho con todas las normas de las que dudo y trato de sacar la conclusión con el ensanchamiento. Puede ser que la categoría me sea desconocida, que el caso me sea desconocido. Busco el equivalente funcional en mi derecho para encontrar la norma y hago el mismo trabajo de ensanchamiento. A veces tengo calificaciones autónomas o autárquicas, porque el propio legislador me lo da. Me solucionó el problema de las calificaciones. No me lo solucionó, tengo que interpretar yo. ¿Cómo interpreto? Ensancho, dudo, confirmo y trato de hacer las cosas lo mejor posible, haciéndome la mayor cantidad de preguntas posible para tratar de encontrar soluciones. ¿Sí? En el tipo legal, en la consecuencia jurídica y en el derecho elegido. En el tipo legal, con todas las posibles soluciones de la duda de subsunción. En la consecuencia jurídica, siempre califico por la Lex Fori. Y en el derecho elegido, teoría del uso jurídico. Imito la probable sentencia del juez extranjero. Hubo otras maneras de solucionar el problema de las calificaciones. Ya les dije, Barthen decía siempre califiquemos por la Lex Fori. De Pañé decía, bueno, no, empecemos por la consecuencia jurídica, que lo califico por la Lex Fori. Y después, una vez que tengo el derecho elegido,
el tipo legal lo define como lo define el derecho elegido. Pero en realidad, ahí no estoy atendiendo bien a la extranjería del caso, porque le estoy imponiendo al caso lo que dice el derecho elegido por mí, que a lo mejor no es lo que correspondía a la realidad de los hechos de ese caso. Entonces, lo de Despaigne no es tan justo. Otros autores como Ravel o Beckett decían, bueno, a ver, hagamos calificaciones autónomas de todos los conceptos y que siempre sepamos de qué estamos hablando. ¿Se imaginan definir todo el derecho privado con calificaciones autónomas? Decir qué es cada cosa, medio difícil, ¿no? Y otros autores, más escépticos, pero como Falconbridge, dicen, bueno, a ver, empecemos, nos aproximamos con la Lex Fori, ensanchamos y tratamos de llegar a una calificación lo más justa y aproximada posible, que es la tesitura nuestra en esta propuesta. Medio escéptica, medio, pero optimista, pensando que tenemos una propuesta de aproximación muy razonable a la solución del problema de las calificaciones. Espero que hayan sobrevivido a esta clase.